Muy buenas tardes, estimados sinodales. A continuación se presenta la tesis de investigación titulada Fortalecimiento de los estilos de aprendizaje con estrategias artísticas, el cual fue elaborado por un servidor, el bachiller José Gaspar Cahuichán, en opción al título de licenciado en educación primaria. La investigación es un proceso mediante el cual se pretende mejorar o solucionar parte de una realidad. Para ello existen diversos tipos de investigación, de las cuales destacan dos en particular: la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Para esta investigación se utilizó el estilo cualitativo, que es el más usado por los docentes para la mejora de la práctica, debido a que de esta manera se puede llegar a una práctica reflexiva y recopilar resultados visibles que representen la realidad de cada uno de los individuos. Gillis y Edwards en el 2005, citado por Mason en el 2008, expresan que una fortaleza distintiva de la investigación cualitativa radica en su preocupación íntima y habitual con el contexto, con lo particular y con la comprensión de la situación de la experiencia social, los procesos y el cambio. El método que se empleó en esta investigación fue el de la investigación-acción, debido a su condición y utilidad para transformar la realidad a partir de una problemática detectada. De esta manera, dicho método contribuye a que, durante todo el proceso de la investigación, se reflexione sobre el mismo, en busca de respuestas que logren cambiar la realidad estudiada. Sadin, en el 2003, señala que la investigación-acción se encuentra ubicada en la metodología de la investigación orientada a la práctica educativa. Desde esta perspectiva, la finalidad esencial de la investigación no es la acumulación de conocimientos sobre la enseñanza o la comprensión de la realidad educativa, sino fundamentalmente aportar información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio para la mejora de la misma. La tradición perteneciente a la investigación cualitativa que se utilizó en este estudio fue la investigación-acción práctica, la cual es utilizada por los investigadores que se desenvuelven en el ámbito pedagógico y educativo. El propósito fundamental de la investigación-acción es transformar la práctica pedagógica a través de procesos de reflexión referentes al desempeño docente. Esto permite que el investigador desarrolle una serie de capacidades y habilidades con las que pueda observar críticamente la realidad educativa, aplicar técnicas de recolección y sistematización de información y reflexionar sobre los datos, para posteriormente introducir planes de mejora que posibiliten el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje en el estudiante. La unidad de análisis fue un grupo de alumnos de quinto grado de la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto de la comunidad de Silán González, Yucatán. El grupo de análisis estaba conformado por 22 educandos, de los cuales 10 fueron hombres y 12 mujeres. Sus edades oscilaban entre los 10 y 11 años. En cuanto a la metodología implementada por la maestra de grupo, habría que decir que en la mayoría de las asignaturas realizaba lecturas comentadas, dictado, actividades en libros, en libreta y hojas de trabajo, en las que se encontraban ejercicios relacionados con la clase, y no utilizaba material concreto o recursos de apoyo más que la computadora. Es necesario afirmar que con esta metodología los aprendices obtenían calificaciones regulares. Situación contextual donde se presenta el problema. En el aula escolar, donde se intervino, se notó la nula atención a los estilos de aprendizaje de los colegiales, debido a que solo se aplicaban hojas de trabajo que tenían que resolver para posteriormente socializar. De igual forma, no se hacía nada para erradicar o disminuir las actitudes e interacciones negativas, por lo que este estudio, basado en el fortalecimiento de los estilos de aprendizaje, buscó convertirlas en positivas, al mismo tiempo de generar un mejor ambiente de aprendizaje basado en la empatía, el respeto, la tolerancia y la ayuda mutua, a la vez que se fortalecieran las competencias profesionales del docente y se mejorara el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tipo de muestra. El desarrollo de esta investigación se realizó en un grupo existente, asignado para desarrollar la práctica profesional perteneciente al sexto, séptimo y octavo semestre de la licenciatura en educación primaria. Por tal motivo, se trabajó con una población existente. El muestreo realizado se denominó por conveniencia, debido a que los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad del investigador. Esta es una técnica de muestreo no probabilístico. Accesibilidad al terreno de investigación y probidad ética.
Para que la presente investigación-acción se realizara, se contó primeramente con la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto, puesto que ese fue el lugar en el que se ejecutaron las prácticas profesionales docentes. De igual forma, se contó con el visto bueno de la directora de la escuela primaria y se tuvo el total apoyo de la maestra del grupo. Técnicas para recolección de datos. Para la recolección de datos se utilizaron diversas herramientas tales como la entrevista, la cual se implementó con las personas involucradas en la investigación para conocer sus ideas y puntos de vista con respecto al proceso de investigación llevado a cabo, dentro y fuera del aula. La observación participante se utilizó con la finalidad de conocer de cerca el cambio de la situación o situaciones que se presentaban al momento de hacer las modificaciones correspondientes a la investigación. Las fotografías y grabaciones de audio y vídeo fueron útiles para observar el comportamiento de los aprendices en diversas situaciones, las cuales podrían no ser percibidas durante las clases. Estas técnicas, junto con el diario de campo, hicieron que la información obtenida por el investigador fuera más práctica de utilizar al momento de hacer el análisis de la misma. Es importante enfatizar que los datos recabados y la información obtenida durante el desarrollo de la investigación fue utilizada de manera ética, con responsabilidad y respeto. Se manejó una total confidencialidad, evitando dar a conocer la identidad de todos los participantes de la investigación, ya sean estos directivos, maestros, educandos o padres de familia. El tipo de análisis de los datos. En la presente investigación se utilizó el análisis de contenido, a través del cual se analizó la acción realizada por el investigador al momento de elaborar las estrategias del plan de acción. Las limitaciones del estudio. La principal limitación que pudo tener esta investigación fue la de no ser el docente titular, puesto que el investigador solo estuvo desarrollando la práctica profesional y cumpliendo con el programa de estudios, del cual la maestra tutora era la encargada de ver que ninguno se atrasara. Otra de las limitantes fueron las actividades extracurriculares, por las cuales la mayoría de los educandos se ausentaban del aula para cumplir con ellas. El corto tiempo que se tuvo también fue un limitante que impidió la aplicación de las estrategias para obtener resultados eficaces. Esto se debe a que el 17 de marzo del presente año, el gobernador constitucional del estado de Yucatán, junto con el comité conformado por epidemiólogos y expertos en salud pública y privada de todo Yucatán, adelantaron la suspensión de clases en todas las escuelas y universidades públicas y privadas del estado, lo cual permitió iniciar la protección de la salud de los niños y jóvenes ante la contingencia por el coronavirus. Por estas razones, no existió la libertad de desarrollar las actividades en tiempo y forma. Las distintas experiencias vividas durante la observación y práctica en escuelas primarias heterogéneas de la entidad esclarecieron el nulo interés de los docentes hacia los estilos de aprendizaje del educando, puesto que las actividades de enseñanza no tomaban en cuenta los gustos y habilidades de los aprendices. Es necesario mencionar que conforme una persona estudia, pasa por diversas etapas que el docente debe ser capaz de comprender para utilizarlas a favor de la enseñanza y el aprendizaje. El ser humano puede adquirir diversos estilos de aprendizaje a lo largo de su vida, es decir, una persona que aprende de forma auditiva también lo puede hacer de manera visual si la situación lo requiere. Esto ocurre porque a medida que pasa el tiempo, las interacciones con otros permiten desarrollar nuevos estilos de aprendizaje. De este caso, y con la intención de fortalecer las habilidades cognitivas que conceden alcanzar el aprendizaje significativo, surgió el interés de realizar una investigación sobre los estilos de aprendizaje y conocer el estilo que predomina en cada uno de los estudiantes. ¿De qué modo los alumnos pueden aumentar su capacidad de aprender relacionada con los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico por medio de estrategias artísticas para resolver situaciones que se presenten? Esta pregunta de investigación surgió de la identificación y el análisis de la situación que se presentó en el grupo de estudio durante el periodo de observación y práctica profesional pertinente al sexto, séptimo y octavo semestre de la licenciatura en educación primaria. Acorde con la pregunta de investigación, se plantearon 3 propósitos de acuerdo a lo que se quería obtener en el transcurso de la investigación, los cuales son: conocer el estilo de aprendizaje de cada alumno para considerar el modo en el que se le facilita aprender, implementar actividades artísticas que sean integradoras e inclusivas, con el fin de que cada alumno domine los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico para obtener un aprendizaje óptimo en cualquier situación que se presente.
Evaluar los resultados obtenidos al atender los estilos de aprendizaje BAC mediante estrategias artísticas en la enseñanza, para aumentar la capacidad de aprender en los alumnos de quinto grado. Los estudios anteriores expuestos en la tesis de investigación demostraron lo importante que es conocer y valorar los estilos de aprendizaje de los colegiales. Estas investigaciones concluyeron con que los estilos de enseñanza no influyen en el desempeño académico, pero que los estilos de aprendizaje deben ser atendidos por igual, para que no existan grupos con menor rendimiento escolar. Por otra parte, se comprobó que la transdisciplinariedad desde la educación artística favorece el aprendizaje y a la enseñanza, y que el conocimiento de los estilos de aprendizaje de los alumnos permite llegar al logro de una buena práctica docente. Para el desarrollo de la investigación se toma en cuenta el modelo de los cuadrantes cerebrales de Hernán, el modelo de los estilos de aprendizaje de Feller y Silverman, el modelo de Kolb y el modelo de la programación neurolingüística de Blander y Grinder. En la tesis de investigación, los criterios de calidad se utilizaron para poder dar atención a los datos que se presentaron. Credibilidad. El investigador registró de manera precisa los datos recabados, respetando las opiniones de los colegiales y de otros agentes que se relacionaron al tema. De igual manera, se garantiza la credibilidad de la investigación, puesto que todos los datos utilizados fueron reales y las referencias tomadas de diferentes investigaciones son de fuentes confiables. Generalidad. El tema de estudio es de impacto social, puesto que los participantes que logran entender la importancia de fortalecer los estilos de aprendizaje desarrollarán habilidades, actitudes y aptitudes para hacer las tareas escolares. Además, tendrán la capacidad de actuar con éxito frente al mundo globalizado y su constante cambio. Los datos obtenidos en esta investigación se consideran exclusivos de la institución en la que se realizó, ya que las características son propias del contexto y de la muestra empleada, pero no se descarta la posibilidad de usar la propuesta o parte de ella en otros contextos. Seguridad. La información que se muestra en este documento proviene de la ejecución de diferentes instrumentos aplicados en distintos momentos de la investigación, para recolectar, evaluar y analizar los datos que surgieron durante el proceso del estudio. La investigación no expuso de manera alguna a los sujetos que estuvieron inmersos en la población del estudio. Los nombres de los participantes fueron eliminados para guardar su integridad personal. Confirmabilidad. La recopilación de la información y el análisis de la investigación se encuentra argumentada por autores que hablan de ella. Estos pueden ser confirmados mediante las evidencias de los mismos u otros investigadores. De igual forma, los datos que se obtuvieron mediante las diversas técnicas mencionadas anteriormente, que garantizaron su validez, quedan a disposición de otros investigadores para confirmar los hallazgos del estudio. Contribuciones. Para el investigador, la forma en la cual se establecen los procesos de registro, validación, creación y difusión del conocimiento le proporcionará distintos aportes en diferentes medios de información. Por otra parte, en el alumno contribuirá a una mejor autonomía e iniciativa personal, siendo capaz de aprender, desarrollar y de alguna forma evaluar las acciones que se realizan en la escuela, lo que a su vez mejorará la confianza en sí mismo y en los demás. Esto con la finalidad de que a mediano plazo logre alcanzar satisfactoriamente dos de las competencias para la vida establecidas en el Plan de Estudios 2011 de la Educación Básica, siendo estas las competencias para el manejo de situaciones y competencias para la convivencia. Descripción del currículum que se relaciona. El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa mencionan en el artículo 3, publicado el 15 de mayo del 2019, que corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación es un medio que permite adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es un proceso que coadyuva al desarrollo de individuos y a la transformación de la sociedad. Es factor determinante para la adquisición de conocimientos y del mismo modo forma a mujeres y hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social. La Ley General de Educación
nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del 2019, título segundo de la nueva Escuela Mexicana, capítulo 5 de los planes y programas de estudio, en el artículo 29 sobre los planes de estudio, se afirma que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género para desde ello contribuir a la construcción de una sociedad en donde a las mujeres y a los hombres se les reconozcan sus derechos y los ejerzan en igualdad de oportunidades. El plan y los programas de estudios son documentos que guían el ordenamiento de las finalidades, contenidos y acciones necesarias llevadas a cabo por el maestro y sus estudiantes para el desarrollo del currículum. El currículum es el proyecto que dirige las acciones educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los docentes responsables de la puesta en acción. El acuerdo número 592 por el que se establece la articulación de la educación básica menciona en el apartado 3 el compromiso social por la calidad de la educación suscrito entre las autoridades federales y locales el 8 de agosto del 2002, que es reconocer que los enfoques centrados en el aprendizaje y en la enseñanza inciden en que el alumno aprenda a aprender, aprendan para la vida y a lo largo de toda la vida, así como formar ciudadanos que aprecien y practiquen los derechos humanos, la paz, la responsabilidad, el respeto, la justicia, la honestidad y la legalidad. Cada colegial debe desarrollar competencias que le permitan entender que el conocimiento es la fuente principal para la creación de valores, por lo que este acuerdo dio paso a reformas encaminadas a mejorar e innovar prácticas y propuestas pedagógicas, así como una mejor gestión de la educación básica. Dentro de la propuesta del Plan de Estudios 2011 se encuentran las competencias para la vida, las cuales permitirán que el alumno tenga un desarrollo pleno y exitoso en la sociedad. También se encuentran los principios pedagógicos, que son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente y el logro de los aprendizajes, así como la mejora de la calidad educativa. Estos principios son la fundamentación práctica del plan de estudios. Para el presente estudio, se pretendió aplicar estrategias artísticas que sean integradoras, inclusivas y que se relacionen con los estilos de aprendizaje BAC. Estas permitirán que el alumno aumente la capacidad de aprender relacionada con los estilos de aprendizaje antes mencionados, lo cual permitirá enfrentar situaciones que se presenten durante el aprendizaje. Las estrategias tienen un solo periodo de aplicación, puesto que se encontrarán inmersas en las secuencias didácticas que se desarrollarán por el investigador. Uno de los beneficios que la indagación le brinda al grupo de estudio es favorecer el aprendizaje permanente, el cual es una competencia para la vida que requiere desarrollar habilidades como la lectura, escritura, de lenguaje, digitales y aprender a aprender. Para elaborar el cronograma de acción, se estructuraron los siguientes propósitos que muestran la intención de las estrategias encaminadas al desarrollo de los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico en el grupo de estudio. Que los alumnos realicen actividades artísticas que permitan utilizar el sentido de la vista para desarrollar el estilo de aprendizaje visual. Que los alumnos realicen actividades artísticas que permitan utilizar el sentido del oído para desarrollar el estilo de aprendizaje auditivo. Que los alumnos realicen actividades artísticas que permitan utilizar el sentido del tacto mediante la manipulación de objetos para desarrollar el estilo de aprendizaje kinestésico. La evaluación es una actividad indispensable que contribuye a los procesos formativos del maestro y del alumno. La evaluación cumple una función pedagógica que regula los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, se hace para comprender el aprendizaje, pero más allá de una evaluación para el educando, es el docente quien, mediante los resultados, debe descubrir en qué proceso de la enseñanza está fallando, para mejorar e influir en el aprendizaje de los escolares. Las estrategias expuestas en la página 76 de la tesis de investigación pueden ser aplicadas en diferentes materias las veces que se requieran. Del mismo modo, se pueden evaluar en diferentes momentos por medio de diversas formas e instrumentos con los que se pueda valorar al alumno, ya sea cualitativa o cuantitativamente.
Por esta razón, las actividades del cronograma no mostraron la evaluación pertinente para cada una de ellas, puesto que, al no realizarse, se dejó a criterios de futuros investigadores asignar los métodos y técnicas de evaluación que considere. La reflexión. Las estrategias se elaboraron considerando diversos factores como la edad, madurez, gustos, necesidades, habilidades, actitudes, entre otros factores que presentó el grupo de estudio, además de los diagnósticos previamente realizados, por lo que se reflexionó que, al igual que cualquier investigación, las estrategias innovadoras que fortalezcan los estilos de aprendizaje hubieran sufrido diversos cambios y modificaciones en el desarrollo de la acción. Las estrategias se crearon con el propósito de aumentar en el alumno la capacidad de aprender relacionada con los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico, por medio de estrategias artísticas para que identifiquen cuál deben utilizar ante situaciones escolares o de la vida diaria. Como resultados del estudio, se obtuvo que este promueve actividades que involucran el trabajo colaborativo para impulsar el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad de los escolares. Al ser el fortalecimiento de los estilos de aprendizaje el tema de investigación, se consideró atender a los educandos que enfrentan barreras de aprendizaje y participación con actividades que favorezcan la equidad de género, la tolerancia y el respeto. Es necesario recalcar que el corto tiempo que se tuvo impidió la aplicación de las estrategias para obtener resultados eficaces y desarrollar las actividades en tiempo y forma. Por ende, en la presente tesis de investigación, no se logró responder a la pregunta de investigación planteada al inicio del documento. Por el mismo motivo, el único propósito que se cumplió fue el de conocer el estilo de aprendizaje de cada alumno para considerar el modo en el que se le facilita aprender. Conclusiones. La metodología de la investigación junto con el plan de acción ayudan al investigador a resolver problemas y a desarrollar la capacidad de analizar los hechos, las interpretaciones y las opiniones de las personas. Considerando los resultados de las investigaciones con las que se sustenta cada estrategia, se puede decir que el maestro pudo haber desarrollado creatividad en sí mismo, automotivación y por ende mejorar la práctica docente. Del mismo modo, el alumno pudo haber desarrollado la creatividad en sí mismo e identificado que el de escuchar permite retener conceptos e información de manera eficaz, al mismo tiempo que mejora la atención. La comprensión auditiva es una herramienta clave en la socialización, adquisición de conocimientos y en la futura vida profesional. Se pudo haber desarrollado el análisis visual para favorecer el estilo de aprendizaje visual a través de la elaboración de líneas del tiempo en las que se utilicen fotografías referentes al tema indicado. El rompecabezas aporta al cerebro el ejercicio para el pensamiento lógico y abstracto. El mismo recurso didáctico pudo haber potenciado en el educando la capacidad de ubicación espacial, coordinación visomotriz, el desarrollo de la memoria, el aprender autónomamente y el razonamiento para tomar decisiones. Se pudo haber desarrollado la creatividad, la asimilación del sentido tridimensional y espacial a través de la forma, el volumen y la textura del modelado de maquetas. Además, se pudo haber utilizado el sentido del tacto mediante la manipulación de objetos para desarrollar el estilo de aprendizaje kinestésico. Los beneficios que el dibujo proporciona al cerebro humano son la memoria, inteligencia y creatividad, por lo que el uso del mapa mental pudo haber favorecido el aprendizaje significativo en los estudiantes para aprender a aprender. Para encontrar el significado de la filmación, es necesaria la preparación y formación previa. De otro modo, la práctica docente tendrá siempre un déficit. Las películas pueden emplearse en el aula de clases como fuentes de información, debido a que permiten adentrarse a diversos temas como el estudio de la sociedad, el descubrimiento de culturas diferentes a la propia y la visión en torno a acontecimientos pasados, presentes y futuros. La representación y el análisis posterior de la obra de teatro pudo haber favorecido a los alumnos con predominancia kinestésica al simular y experimentar con el cuerpo, a los auditivos al recordar sonidos verbales y a los visuales al ser espectadores. Se pudo haber estimulado de manera conjunta los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico.
Recomendaciones. El desarrollo de la práctica profesional y el cumplimiento con el programa de estudios impide la ejecución eficiente de diagnósticos y la aplicación de estrategias planteadas en el cronograma de acción, por lo que se recomienda tener organización respecto al tiempo desde el inicio de la práctica pertinente al séptimo semestre de la licenciatura en educación primaria. Es necesario considerar y tomar en cuenta la futura realización de actividades extracurriculares que se pueden realizar en la escuela primaria de trabajo. Del mismo modo, se debe conocer las necesidades de los alumnos que requieren ser atendidas prioritariamente para atenderlos lo antes posible. Gracias por la atención brindada.